Bueno, yo recomiendo lo siguiente. Hagan un esfuerzo en general por tratar de estar en las clases. No digo con esta compañera particular, ¿está bien? Digo para que si ponemos, pedimos, qué sé yo, tratemos de acompañar. Igual está en la mayoría, ¿eh? Bueno, ¿qué otra cuestión iba a decir? Ah, bueno, estaba con esto, ¿no? Entonces tenés ese caso. Y también podés tener este otro caso. Agua. Que cuando uno hace la estructura del EWE, es muy común que uno haga esto, miren, para la estructura del EWE del agua. Oxígeno, oxígeno, hidrógeno, hidrógeno, par libre, par libre. Y me queda re linda, porque me queda simétrica, me queda el oxígeno en el medio, me quedan electrones arriba, me quedan electrones abajo, me quedan los dos hidrógenos ahí de la mano del oxígeno. Pareciera que es simétrica y que cumple montones de requisitos. Entonces, eso también me puede llegar a engañar como verdaderamente la molécula de agua. Porque fíjense que si ustedes cuentan, les quedan 1, 2, 3, 4 densidades electrónicas que deben ser distribuidas en el espacio. Y la forma más alejada para que las repulsiones sean mínimas para distribuir 4 objetos alrededor de un punto, en este caso los 4 objetos son las 4 densidades electrónicas, alrededor de este punto, por ejemplo, es poner uno acá arriba, uno acá y uno acá. Esto no me queda formando así, miren, si yo la dejo como le hice recién, ¿a cuánto me queda cada densidad electrónica de la otra? A 90 grados. En cambio, en esta distribución que yo hice acá, está yendo como hacia los vértices de un tetraedro. Por lo tanto, los ángulos que forman acá en el espacio, estos ángulos son de aproximadamente 109,5 grados. No me importa que lo sepan, pero sí es importante que se acuerden que en el tetraedro el ángulo es mayor a 90. Por eso, cuando uno mide en el espacio distancias, una manera de medir distancia, es decir, qué tan grande es el ángulo. Si el ángulo de 109 es más grande que un ángulo de 90, entonces quiere decir que esas dos cosas están más alejadas. Por lo tanto, esta estructura es mucho más estable, mucho mejor que esta. Entonces podemos representar la molécula de agua de esta manera. Ponemos un par libre ahí, un par libre acá, un hidrógeno acá, unido al oxígeno, y el otro oxígeno unido al otro hidrógeno por acá. Ahora, cuando la geometría electrónica, entonces, acá para el agua, la geometría electrónica, ¿cómo es? Tetraédrica, ¿sí? Lo voy a dejar acá, tetraédrica. En cambio, la geometría molecular, ¿cómo es en este caso? Angular o curvada. ¿Bien? Fíjense, es esto. Este átomo y este átomo. Bien, estamos con el repaso violento de todo lo que eran las estructuras, todo esto. ¿Qué pasa con esto, digamos? Las distintas geometrías, cuando yo las logro identificar y poder hacer bien, me van a poder ayudar a determinar bien la polaridad de la molécula. Porque miren lo que pasa acá. Vamos a borrar algunas cosas. Vamos a borrar algunas cosas. Bueno, esto no, vamos a borrar acá mejor. Vamos a borrar acá y voy a trabajar sobre esto. Ahí, me voy a quedar con esto por ahora. Tengo un doble acá y un simple acá. Miren esto que está acá, ¿no? Dióxido de carbono. Lo que yo tengo que saber es si los enlaces son polares o no polares. ¿Cómo sabíamos eso? Con las diferencias de electronegatividad. Esta electronegatividad vale 3,5 y esta vale 2,5. O sea que esa diferencia de electronegatividad me da 1. Por lo tanto, el enlace es covalente polar. ¿Hacia dónde? Hacia el lado del más electronegativo. Hacia acá viene el vector. Y va hacia el otro lado en este caso. Y los enlaces son iguales, porque son carbono-oxígeno siempre. No importa que uno sea simple y otro sea doble. Lo importante son la naturaleza de los átomos que están unidos. ¿Bien? Entonces, estos dos vectores son iguales. Y como están sobre la misma línea de acción, ¿qué pasa?
y van uno para acá y otro para allá, ¿qué ocurre? Se anulan, por lo tanto mu es igual a 0. Entonces esto es una molécula no polar. En cambio esta molécula, dijimos que esta no iba, que está acá, pasa lo mismo, va un vector para acá y otro vector para acá. Pero ahora, si se dan cuenta, no hay una resultante 0, porque hay una fuerza neta, digamos, o sea, sí, perdón, los dos vectores van así, van hacia la zona del oxígeno. Entonces, ¿qué ocurre? En esta zona se acumula carga negativa, y en esta zona del azufre me queda un poquito de carga positiva. Esa distribución asimétrica de carga, que sea muy grande o muy chica, depende de las diferencias de electronegatividad de los átomos que comparten electrones. Cuanto más grande esa diferencia, más asimétrica la distribución de carga y más polar es la molécula. Pero no nos vamos a meter en ese súper detalle. Cuando nos demos cuenta que es polar o no polar, ya hasta ahí estamos bien. Si después nos damos cuenta de esta segunda opción, mejor todavía. Lo mismo pasa acá en el agua. Hay un vector para acá porque el oxígeno es más electronegativo, hay otro vector para acá porque el oxígeno es más electronegativo. Por lo tanto, esta molécula también es polar, porque hay una resultante neta, ¿sí? hacia allá, supongamos, un vector resultante y la molécula termina siendo polar. Se dice que mu es distinto de 0. Lo mismo que acá. Mu es distinto de 0. O sea, se da por la negativa diciendo que es polar. Si yo me hubiese quedado con esta configuración electrónica de la molécula de agua, ¿sí? Con esta, ¿qué me hubiese pasado? Hubiese obtenido como resultado que esa molécula era no polar, ¿está bien? Porque me hubiese quedado un vector para acá y un vector para acá, iguales se anulaban. Entonces, fíjense que es muy importante saber bien hacer las estructuras de Lewis y la geometría, porque si no la conclusión de la polaridad de la molécula puede ser equivocada. Bueno, el modelo de cómo representar una molécula polar y una molécula no polar lo podemos ver de la siguiente manera. Vamos a ver. Esto lo voy a borrar un cachito. Cuando una molécula es no polar, como en este caso que está acá, lo podríamos hacer más o menos así. Poner en el centro una carga positiva y alrededor como una esfera, una esfera que está yendo en el plano, ¿no? Toda una distribución simétrica de la carga. Eso es lo que queremos significar con ese modelo. Una carga central y toda una distribución simétrica de los electrones alrededor de esa carga central. Esa molécula es no polar, tiene una distribución simétrica de la carga. ¿Qué pasa cuando una molécula es polar como esta? Que está acá, digamos, ¿no? Que hicimos recién acá. Que dijimos que era una molécula polar. ¿Cómo podemos representarla? La molécula polar la representamos de la siguiente manera. Hacemos así. Hacemos como un pequeño óvalo y ponemos acá hay densidad de carga positiva y acá hay densidad de carga negativa. ¿Bien? Densidad de carga positiva y densidad de carga negativa. Entonces acá queda un más y un menos. Queda como si fuera una pequeña pila. Hay polos. Se forman polos. Estos pueden ser mucho más grandes o no, los polos. Acá lo mismo. Acá la acumulación de carga negativa se da en el oxígeno y la acumulación de carga positiva se da en los hidrógenos. Entonces esto también podemos simularlo así, representarlo de manera esquemática con este modelo. Una zona donde hay carga positiva y una zona donde hay carga negativa. Yo creo que ustedes ya se han dado cuenta, pero por las dudas lo vuelvo a repetir, una molécula polar es como una transición entre una molécula no polar y una que es iónica, donde ya sea una ha ganado electrones y otra ha perdido. Las no polares son situaciones intermedias, digamos. ¿Bien? Bueno, hasta acá estamos. ¿Alguna pregunta? ¿Sigo nomás? Bien, bueno, cuando nosotros vamos a pensar en esquemas, voy a empezar por lo más simple, por moléculas polares. ¿Qué tipo de interacción tienen? Si yo tengo esta representación, este modelo de mi molécula polar, ¿cómo interacciona con otra molécula polar? La respuesta es, se atrae este dipolo, como se llama este, con otro dipolo. ¿De qué manera se atraen? ¿Dijiste algo, Karina? Positivo con el negativo, la densidad negativa con la densidad positiva. Perfecto, mira cómo los emparejé acá. Imagínense que están un poquito lejos porque mis dibujos con esto no son lo mejor, pero bueno, lo podría haber hecho más cerca.
Entonces se atraen. Y acá, por ejemplo, puedo poner otro que tenga el positivo acá y el negativo acá. Y acá puedo poner otro, lo mismo, que tenga el positivo acá y el negativo acá. O sea, se producen interacciones por atracción desde los polos opuestos. Por eso que yo les decía hoy, que esta fuerza de atracción de un dipolo contra otro dipolo va a depender de qué tan polar es la molécula. Cuanto más polar es la molécula, más fuerte es esa atracción. Pero siempre Entonces, hay una atracción de dipolos. ¿cómo, Karina? Karina, no te escuché bien. Permanentes. Después puede intervenir. Sabés que te escucho entrecortada, Karina. No sé si soy yo que se me está cortando o estás teniendo Se forma señal. la atracción por No, se le dipolo escucha permanente. mal. Cari, se te escucha todo cortado. Bueno, no importa. Bueno, igual estoy Sí, explayando un sobre eso normal que decís. interno. Cualquier cosa, si te metés. Lo que decía es, estos dipolos entonces se atraen entre sí, ¿bien? Y se llama, esto es lo que se llama la atracción, la fuerza de interacción dipolo-dipolo. Estos dipolos, fíjense que como la molécula es polar, son dipolos permanentes. Entonces en algunos libros de una bibliografía les dicen así, dipolos permanentes, porque puede haber dipolos que son transitorios. En cambio, estos dipolos son permanentes. Entonces acá vamos a definir como la primera fuerza de interacción de la que vamos a hablar, que es las llamadas, estas fuerzas, vamos a poner acá, de interacción molecular, fuerza de interacción molecular. La primera que vamos a mencionar es la dipolo-dipolo. Profe, Sí, esa es la de interacción molecular, la que recién acaba de explicar. claro. Ah, Dipolo-dipolo, es esta misma, la que acabo de explicar recién. Dipolo-dipolo se llama esta, ¿bien? Esta que está acá. Es la dipolo-dipolo. Entonces, ¿cuál es la condición para que exista la fuerza de interacción dipolo-dipolo? Se da entre moléculas polares. ¿Bien? Esa es así de simple la cuestión. Entonces, por eso es importante que cuando yo veo una sustancia, yo lo que tengo que saber es, ¿esta sustancia es iónica o es covalente? Es covalente. Bueno, le voy a hacer la estructura de Lewis. Qué sé yo. Los enlaces que tiene, esos enlaces covalentes, ¿son polares o no polares? Son enlaces covalentes polares. Pero la molécula, con la geometría molecular que queda, ¿termina siendo una molécula polar? Porque evidentemente que el enlace sea polar no es lo único que define que la molécula sea polar. Ya lo vimos en el dióxido de carbono, que no se cumple eso. Los enlaces son polares, pero la molécula es no polar. Entonces, si la molécula termina siendo polar, después que analicé como estuve recién acá, entonces mi conclusión es, bueno, la molécula es polar. Por lo tanto, las fuerzas de interacción molecular entre esas moléculas de esa sustancia se llama dipolo-dipolo. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí. Sería el dipolo permanente. Dipolo-dipolo se le llama, con eso ya moléculas estamos. polares. Bueno, está bien. Dipolo-dipolo ya queda claro, ¿está bien? Lo importante es saber que esos Bien. dipolos son permanentes. Pero con Bien. decirles dipolo-dipolo estamos bien. ¿Está? Bueno. Vamos a ver otra clase de fuerzas de interacción. Hay una que se llaman puentes de hidrógeno. No sé si las conocen. Ujú. Sí, es la que sea la molécula de agua, por ejemplo. Pero, Karina, sabes un montón. Estoy estudiando, profe. Son las mismas del... La del hidrógeno con ciertos elementos, no Exacto. con todos los elementos. Vamos a ver esta interacción entonces que se llama puente de hidrógeno. Y gracias Esta a esa es fuente un de caso hidrógeno muy es particular, posible este tipo la de vida. interacción. Ajá. Es muy, muy particular. Y se presenta en determinadas situaciones que vamos a prestar atención ahora. Y acá la observación que hago inicialmente es que no se dejen llevar por la presencia de hidrógeno nada más. Esa es una condición necesaria, pero no es suficiente.
Ustedes que saben matemática podrán entender lo que estoy diciendo. ¿Es una condición necesaria que haya hidrógeno? Sí, pero no es suficiente. ¿Qué otra cosa tiene que haber? Entonces vamos a poner las condiciones Otro átomo muy para que esto ocurra. electronegativo. ¿Cómo? Otro átomo muy electronegativo. Bien. Entonces, presencia de hidrógeno, vamos a poner acá. Presencia, disculpen la letra, de hidrógeno. Vamos a abreviar así nomás. 2, hidrógeno unido a nitrógeno, punto y coma, oxígeno, punto y coma, o Y flúor. fósforo. Ah, Flúor, no fósforo. fósforo, porque al este le digo fósforo. No, bueno, haces mal. Flúor, perdón. Haces muy mal. Bueno, lo que decía, estos, cuando decimos a un átomo muy electronegativo, lo que dijeron por ahí que creo que fue Flor, está bien eso que dice. Yo lo que estoy haciendo es explicar cuáles son estos tres casos. Nitrógeno, oxígeno y flúor. ¿Bien? En estos, o hidrógeno unido acá. Entonces, otra de las condiciones. Tiene que haber hidrógeno. Tiene que haber esto. Situación 3. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que haber al menos, ¿qué cosa? Al menos tiene que haber, ¿qué? Un par de electrones libres. Al menos en la molécula. En el átomo central, aclaro, perdón. Al menos un par de electrones libres en el átomo central. No lo voy a escribir porque es muy largo. Y esto que voy a decir es redundante, pero para que presten atención. La molécula debe ser polar. ¿Bien? Esta es clave. ¿Por qué? Porque todas las moléculas que ustedes ven, los tipos de interacciones que tienen, más allá de que tengan un tipo de interacción, no implica que no tengan otro tipo de interacción. Pueden tener más de un tipo de interacción molecular. No es que decir, tienen puente de hidrógeno. ¿Y qué más? No, tienen puente de hidrógeno. No, si tienen puente de hidrógeno, ¿saben qué es lo que tienen primero que nada? Dipolo-dipolo. Porque los puentes de hidrógeno se forman después que se atraen. ¿Bien? Entonces, por eso digo, la molécula tiene que ser polar. Entonces, existe la interacción por puente de hidrógeno y después se forma la otra. Vamos a ver el agua, por ejemplo. Tienen el agua. Hidrógeno, que es un caso muy típico, ¿no? Un par de electrones libres acá y un par de electrones libres acá. Vieron que yo les dije que en la zona de acá, de los pares de electrones libres del oxígeno, hay una densidad de carga negativa. Y en la zona de los hidrógenos hay una densidad de carga positiva. Entonces es como una carga parcial esa densidad, esa parte del polo se atrae con una parte de carga opuesta, lo que decía hoy Karina. Entonces esta zona negativa se atrae con el hidrógeno de una molécula de agua vecina. ¿Bien? Una molécula de agua vecina que tiene hidrógeno, tiene una densidad de carga positiva acá, y acá hay una densidad de carga negativa, entonces se produce una atracción. Y lo indicamos de esta manera, con esa línea de puntos, no con una línea entera, para no confundir con un enlace covalente. Este par, lo mismo puede hacer con un hidrógeno de otra molécula vecina, puede también interaccionar y atraerse y formar esto que está acá. Se va formando un orden que es muy lindo para la naturaleza. Pongámosle, qué sé yo, no sé, tampoco me voy a poner a exagerar, pero bueno, quedan ordenadas, quedan lindas. Se van formando alrededor de una molécula de agua un montón de interacciones. Y este hidrógeno hace lo mismo con un par libre de otra molécula de agua. De manera tal que cada molécula de agua se puede rodear de 4 moléculas de agua. Fíjense. ¿Bien? Entonces esta molécula de agua, que fue con la que empezamos, esta que está acá, si ustedes prestan atención ahora, esta molécula de agua está rodeada por 1, 2, 3, 4, está formando, y estos hidrógenos que están acá, si prestan atención, están haciendo como de puente entre una molécula y otra. Y este hidrógeno es lo mismo, hace de puente entre esta de agua y esta.
Por eso se llama estos enlaces puentes de hidrógeno, porque esos hidrógenos hacen como puente entre una molécula y la otra. ¿Bien? Entonces se les dio ese nombre. Estas uniones tienen la característica de ser más fuertes que las interacciones dipolo-dipolo. O sea que la interacción dipolo-dipolo tiene una intensidad determinada, y el puente de hidrógeno refuerza esa interacción. Hace que entonces la interacción entre dos moléculas ahora es más fuerte y es más intensa que lo que eran cuando no estaba el puente de hidrógeno. ¿Bien? Entonces, que en la interacción entre moléculas sea dipolo-dipolo es una interacción importante, pero si además de eso hay puentes de hidrógeno, es mucho más importante la interacción todavía. Y esto genera propiedades físicas determinadas en esas sustancias. Fíjense, por ejemplo, ahora, si estos puentes de hidrógeno no estuviesen y la interacción fueran dipolo-dipolo, ¿qué pasaría? Estas moléculas de agua estarían más próximas a la molécula de agua central. No sé si se imaginan eso. ¿Bien? O sea, como que los puentes de hidrógeno ordenan y las moléculas se alejan un poquitito en el espacio, una molécula de otra. Digamos, cuando están dipolo-dipolo, que están atraídas, estaban acá, pónganse. Cuando hacen enlaces, se alejan un poquitito, digamos, se ordenan, generan un ordenamiento espacial. Ese ordenamiento espacial hacen que esa misma cantidad de moléculas que ocupaban un volumen X, ahora ocupen un volumen X más algo, X más un delta, una pequeña ampliación de volumen. Entonces, ¿qué pasa? La misma cantidad de moléculas tienen la misma masa, en la situación donde no había puente de hidrógeno, en la situación en la cual hay puente de hidrógeno. Entonces, si la masa es la misma, pero me cambia el volumen cuando se forman los puentes de hidrógeno, eso me modifica la densidad. Por lo tanto, cuando se forman los puentes de hidrógeno, esa sustancia, formando puentes de hidrógeno, estamos hablando, por ejemplo, en este caso del agua, pasa a ser menos densa. ¿Bien? Sigo explayándome sobre esto mismo. ¿Cuándo se pueden formar estos puentes de hidrógeno? Cuando se atraen dipolo-dipolo y cuando la temperatura baja. ¿Por qué? Porque cuando la temperatura baja, desciende la temperatura, la energía cinética que tienen las moléculas es menor. Como la energía cinética que tienen las moléculas es menor, se desplazan más lentamente. Entonces la posibilidad de la formación de puentes de hidrógeno es cada vez mayor. Es como que van pasando las dos cosas, ¿está bien? Las moléculas se mueven menos, rotan menos, se desplazan a menos velocidad, y la atracción dipolo-dipolo, que es fuerte, porque son muy polares las moléculas de agua, van formando esos puentes de hidrógeno que a la vez van impidiendo que se muevan más rápido. Todas las cosas se van dando. Por lo tanto, la conclusión a la que vamos llegando con todo esto es que la formación de puentes de hidrógeno se forman cuando el agua pasa al estado sólido, cuando se solidifica. O sea que en el estado sólido, en el hielo, es mayor la presencia de puentes de hidrógeno que en el estado líquido. Por lo tanto, si estoy diciendo que la formación de puentes de hidrógeno genera distribución espacial donde aumenta el volumen, mi conclusión es que en el estado sólido la densidad es menor que en el estado líquido. Cosa absolutamente extraña. ¿Sí? Cosa absolutamente extraña. Entonces, si la densidad del agua en estado sólido es menor que en el estado líquido, ¿qué pasa con los hielos? Con los cubitos, flotan en el agua líquida. Por eso cuando van a tomar un whisky o algo, digamos que le ponen hielo, el hielo que ponen, digamos, flota en esa sustancia. Entonces, esta es parte de las propiedades, lo mismo cuando se escarchan los lagos, digamos, ¿no? Que quedan, la escarcha se forma en la superficie, no se forma en el fondo. ¿Por qué? Porque el agua sólida es menos densa que el agua líquida. Por lo tanto, nosotros, fíjense que para separar moléculas de agua tenemos que romper la interacción por puente de hidrógeno y la interacción dipolo-dipolo. Entonces, la energía que hay que entregar para pasar el agua del estado sólido al estado líquido, del estado líquido al estado gaseoso, es bastante más importante a veces que la energía que hay que entregar para otras sustancias. Y esta es parte de la explicación de alguna pregunta inicial que les tiré, de por qué a la temperatura ambiente el agua es líquida y el dióxido de carbono no es líquido, sino que es gaseoso. Entonces, esto que estamos diciendo es la construcción de un modelo que me permita poder explicar estas cosas. ¿Bien? Por eso este modelo más o menos funciona, porque permite inferir unas cuantas explicaciones. No es la única variable, digamos, lo que me deja ver este modelo, pero me ayuda a pensar las cosas. ¿Bien?
Bueno, ¿estamos con esto hasta acá? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bien. Vimos dos hasta ahora. Vimos Ujú. dipolo-dipolo y puente de hidrógeno, que es la puente de hidrógeno, no sé si se los aclaro, ¿no? Es como un caso especial de un dipolo-dipolo, que si el dipolo-dipolo cumple determinadas condiciones, además puede ser puente de hidrógeno, ¿está bien? Y ahora nos falta ver la otra que se llama interacciones por fuerzas del London. Pero lo que voy a hacer es cortar esta sesión porque queda menos de 1 minuto y la explicación es más larga que eso, y volvemos a entrar al mismo link. ¿Bien? Corto y ya entramos Bueno. otra vez.